Bienvenidos un lunes más a Cerca de ti, su programa en 8 La Marina Televisión. Y digo bien y subrayo, su programa, porque cada vez son más los telespectadores que nos siguen y para nosotros eso es un orgullo. Nos siguen porque somos un espacio en el que intentamos, creo que lo conseguimos, ofrecerles una visión amplia de los temas de actualidad que nos afectan a todos, como el que hoy vamos a abordar. Vamos a hablar del corazón, el órgano, quizás uno de los órganos más importantes de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Y vamos a hablar del corazón, de los chequeos, de la prevención. Vamos también a hablar del corazón relacionado con los deportistas, con los deportes de élite, con la muerte súbita, con las revisiones que necesitamos, y de todo ello vamos a hablar largo y tendido con el doctor Luis López González, especialista en cardiología. Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Muchísimas gracias. Doctor. Bueno, yo voy a sintetizar brevemente la trayectoria laboral del doctor López, que además es amplia, y va a haber un momento que le voy a pedir a él que siga, porque yo, como ya saben que tengo todavía, me estoy arreglando la boca, pues hay palabras que no voy a pronunciar bien y es mejor que las diga él. El doctor Luis López es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia. Tiene además doble especialización en Medicina Interna por el Hospital. Bueno, fue por el Hospital Kulberska en Suecia, donde hice Medicina Interna, y luego en el Hospital Universitario de Sahlgrenska, Gotemburgo, donde hice la especialidad de cardiología. O sea, esta doble especialización te permite tener una visión amplia, lo más amplia posible, de las enfermedades cardiovasculares. Sí, bueno, yo empecé mi especialidad en medicina interna y cuando estaba haciendo medicina interna vi que la cardiología me llamaba mucho. Una vez ya terminé la especialidad de medicina interna, continué con cardiología y lógicamente la medicina interna es un complemento muy bueno a la cardiología porque nos permite pues, tener una perspectiva amplia del paciente dentro de los problemas tanto cardiovasculares como de medicina interna. Yo es que me vengo siempre con las lecciones muy bien aprendidas, ¿eh? Entonces podemos tutearnos, Claro ¿no? que sí, claro que sí. Yo sé que tu vocación profesional siempre ha estado ligado a la salud, al cuidado de las personas. Para ti es prioritario el trato cercano y personalizado. Para mí es fundamental también, da igual la disciplina de que se trate, bueno, unas más que otras menos, pero es fundamental. Sí, yo creo que la base de la actuación médica es la relación médico-paciente, ¿no? Yo creo que esto es algo que debería de ser, a mi modo de ver, patrimonio de la humanidad. Es decir, la relación médico-paciente es fundamental para que haya una situación de confianza tanto entre el médico y el especialista y que pueda fluir en esa relación el conocimiento y el apoyo. Es decir, los cardiólogos, por ejemplo, estamos para cuidar el corazón, pero para cuidar al paciente en su corazón físico, pero también emocionalmente. Y esto es muy importante. Creo que la relación médico-paciente, por distintas circunstancias, es algo que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, cosa a la que los médicos no estamos, los especialistas, ajenos a ellos, ¿no? Tenemos a veces pues, más presión asistencial y, lógicamente, pues, a veces hay menos tiempo para poder entablar esta relación tan importante para el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Vuelvo a repetir, es la base de la medicina. Tu trayectoria profesional viene avalada además por 15 años ejerciendo en distintos hospitales europeos. Sí. Esto me viene que en el pelo para introducir la siguiente pregunta. ¿Cómo se encuentra la cardiología, en España en estos momentos, el sector de la cardiología, pues la especialidad? Sí, yo creo que tenemos que estar súper orgullosos, pero súper orgullosos de la cardiología en España, pues que prácticamente puede ser de las mejores del mundo. Es decir, la cardiología ha tenido un desarrollo espectacular en los últimos 20 o 30 años. Hoy en día el poder hacer un diagnóstico, se llega al diagnóstico
rápidamente, las técnicas tanto de imagen como de intervencionismo, pues estamos, como te diría yo, en el top mundial. Es decir, la cardiología en España está muy bien, tenemos muy buenos especialistas, tenemos muy buenos recursos para llevarla a cabo, es decir, tenemos que estar muy orgullosos. Háblanos ahora de la importancia que tiene pues llevar a cabo las revisiones y llevar a cabo una serie de prevenciones pues para evitar sustos o sustillos mayores. Bueno, yo creo que ahora mismo hay tres preguntas críticas dentro de la sociedad en lo que yo me he dado cuenta. Una de ellas es la ciencia, la salud y la educación, ¿no? Yo les diría a los telespectadores que es importante el tema de la educación para poder controlar el mundo que tenemos alrededor y que no sea al revés, que el mundo nos controle a nosotros. Y dentro de educación, pues tenemos que hablar de educación para la salud. Es decir, la gente tiene que empezar a aprender a cuidarse. Mire, para que usted tenga una idea... Hemos dicho que nos Sí, vamos a tutear. perdona. Si me... Es que esto ya es de formación Sí, profesional. sí. Pues mira, para que tú tengas una idea, la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Está el infarto agudo de miocardio y está el infarto cerebral. Y el 75% de estos pacientes mueren debido a estas causas. Y hay unos factores que predisponen, que vamos a resumir, que son 7 factores que les voy a explicar, que predisponen a tener un accidente cerebrovascular o a tener un infarto. En principio hay 2 mecánicos, uno que sería la tensión alta y el otro sería la obesidad. Luego podríamos hablar de 2 factores químicos, que la gente lo entienda. Uno de ellos es conocido, el colesterol alto, y el otro la glucosa en sangre alta, lo que sería el azúcar sangre en alta. Y luego habrían otros 3 factores que podríamos llamar que son ambientales. Fumas o no fumas, haces ejercicio o no haces ejercicio, o comes mal, que ojo, comer mal no implica estar gordo, es decir, estar obeso. El comer mal implica el tomar mucha sal, tomar mucha grasa, mucha comida precocinada. Dentro de la educación también es muy importante que los niños sepan desde pequeños, ¿no?, que es cómo se tienen que enfrentar al mundo cuando sean adolescentes y les presenten el tabaco, les presenten el alcohol. Es muy importante la educación para la salud dentro de los niños. Y dentro de los adultos, en los distintos estudios que yo he leído, es muy interesante ver que el poder llegar, el poder determinar o el poder decidir que yo no voy a seguir haciendo esto, es muy difícil hacerlo solo. Esto se tiene que hacer en grupo, que puede ser con apoyo familiar o no familiar, o grupos de trabajo, o dentro de lo que estamos, lo que son los especialistas, para poder ayudar a educar a estos pacientes, para poder atacar esos 7 factores que hemos dicho antes, para que no se desarrollen enfermedades cardiovasculares. Estos pacientes que sufren estas patologías deberían hacerse como mínimo ¿cuántos chequeos? A ver, vamos a ver. En España, puesto que he estado viviendo muchísimos años fuera, sí que es verdad que en la cultura europea, del norte de Europa, sí hay mucho más arraigado, por decirlo de alguna manera, una cultura de las revisiones, ¿no? De, oye, pues igual que, por ejemplo, las mujeres tienen muy protocolizado ir al ginecólogo una vez al año a hacerse una revisión, no hay que olvidar que estamos hablando del corazón. Porque, mire, el corazón... para que la gente se quede con una idea importante, el corazón les va a dar cantidad de vida a los pacientes y lo que es el cerebro lo va a dar calidad de vida. Entonces, para vivir más tengo que tener mi corazón en condiciones y desgraciadamente, aunque lo hablaremos luego un poquito más tarde, muchas de las patologías cardíacas no dan síntomas antes de que aparezcan, pero se pueden diagnosticar antes de que aparezca o se pueden prevenir que no aparezcan. De ahí que sea importante el que a partir de los 40 años, pues de vez en cuando vayamos al cardiólogo y nos hagamos un chequeo, ¿eh? Luego hablaremos también de la cardiología deportiva, ¿no?, en pacientes que hacen deporte. Chequeos, por supuesto que sí, es decir, es un órgano vital, como he dicho, que da cantidad de vida y hay que revisarlo de vez en cuando. Luego, sobre todo si hay antecedentes familiares, es decir, si tu padre tuvo un infarto, tu padre es hipertenso o es diabético, o tu madre, o han habido en la familia antecedentes de cardiopatía, pues razón de más también para chequearse, lógicamente. Y en los deportistas,
estos chequeos cobra doble relevancia, ¿no? Hombre, vamos a ver, hemos asistido y vamos asistiendo, desgraciadamente, el gran caballo de batalla ahora mismo es la famosa muerte súbita, ¿no? La muerte súbita en el deportista. Eh, Todos los deportistas que vayan a iniciar, es decir, los cardiólogos decimos, todos los deportistas que vayan a iniciar una actividad, ¿vale?, de deporte o vayan a hacer un cambio en el tipo de intensidad de deporte, deberían de pasar un reconocimiento cardiológico. Mire, la miocardiopatía hipertrófica, que es el corazón engrosado de tamaño a unos niveles que, para que los oyentes me entiendan, el corazón se hace tan grueso dentro que no deja suficientemente espacio para llenarse de sangre. Esto en muchísimos pacientes no da síntomas, y el primer síntoma puede ser una muerte súbita. Simplemente realizando una ecocardiografía que no es absolutamente nada invasivo, un electrocardiograma y luego una detallada historia clínica, nosotros podemos diagnosticar en un alto tanto por ciento si existen factores de riesgo que puedan hacer que haya un desencadenante a la hora de producir un problema cardiovascular en un deportista. Es decir, por ende, los deportistas deberían de pasarse revisiones. Y con esto nosotros podíamos prevenir la muerte súbita en muchísimos de ellos, o incluso en pacientes que tengan el riesgo de desarrollar enfermedades, por darle consejo a la hora de poder seguir practicando el deporte. Aquí en Benidorm hubo hace unos años una muerte súbita de una jugadora de baloncesto muy joven, 16 años. La verdad es que fue para Benidorm, se quedó la mayoría de gente, tanto si la conocía como si no, totalmente consternado. Este tipo de revisiones también deben hacerse, o a qué edad deben hacerse cuando se practica un deporte. Pues yo creo que, vamos a ver, a la hora de practicar deporte, es decir, los niños, es decir, o ya en edad adolescente, vamos a decir a partir de los 12, 13, 14 años, deberían por lo menos pasar por el cardiólogo para hacer una primera toma de contacto, ¿no? Es decir, ahí se pueden, dentro de las cardiopatías que son ocultas o que no dan síntomas, aparte de que he hablado de la miocardiopatía hipertrófica, están también las cardiopatías congénitas, que son aquellas en las que el corazón pues tiene una formación anómala, y luego están también lo que llamamos canalopatías, que son enfermedades pues bueno, de los canales de transporte de distintos metabolitos de sodio o de calcio, es decir, que pueden dar cambios en el electrocardiograma. Esto es muy fácil diagnosticarlo, tanto en un niño como en una persona adulta. Es decir, en niños es importante, es decir, que vayan al cardiólogo, que les haga una revisión, y luego, si están haciendo una práctica de deporte bastante intensa, pues ir haciendo un seguimiento con el tiempo, porque lógicamente el corazón es un órgano moldeable. Debería de estar, perdona que te Dígame. interrumpa, debería de estar dentro de los protocolos de los propios clubs. Pues yo creo que sí, mire lo que le digo, yo creo que sí, es decir, porque vuelvo a lo mismo, es una pieza fundamental, y sobre todo que en la inmensa mayoría de pacientes no tienen síntomas, y pueden haber pacientes que están enfermos y no lo saben. Y muchas de estas muertes súbitas que han habido en todo el país o que ocurren en el mundo pueden ser por pacientes que ya tenían una cardiopatía, sea de tipo estructural o sea de tipo eléctrico, no diagnosticada, seguían haciendo deporte, es decir, estaban enfermos pero no lo sabían porque no tenían síntomas. Entonces, pues estamos hablando de un problema de salud pública bastante importante. Y lo que tiene que quedar la idea a la gente es de cómo no vamos a revisar una pieza tan vital en nuestro cuerpo humano como es el corazón, al que sometemos a unas presiones y unos desgastes tan importantes, tan intensos en la práctica de deporte. Yo creo que entre todos los cardiólogos y los compañeros que yo he hablado, es que es de cajón. Perdona que te lo diga así. Pero es que es de cajón, ¿no? Es decir, yo creo que esto es algo que tiene que llegar a la población y que la población tiene que tener conciencia de la importancia de este órgano y de la importancia de las revisiones del mismo. Ahora me gustaría ser bastante precisa a la hora de formularte la siguiente pregunta. ¿Las revisiones deportivas sirven para conocer la morfología del corazón y para saber cómo reacciona cuando nos sometemos a un esfuerzo, como sucede con los deportistas? Claro. O cuando practicamos deporte? Un estudio en profundidad permite descartar cualquier patología del corazón de tipo congénito o adquirido que pueda tener
consecuencias fatales? Pues en principio sí. Vamos a ver, cuando nosotros vemos a un deportista en consulta, lo primero que hacemos es hacer una historia detallada, tanto de él como de sus antecedentes y antecedentes familiares. Ahí hay que ser hay que hilar muy fino, recoger la información detallada sobre su historia médica, y luego pasamos a una ecocardiografía de alta definición. Una ecocardiografía es una ecografía en la que nosotros podemos ver estructuralmente cómo está formado el corazón, cómo están esos músculos, cómo están esas válvulas, cómo están esas arterias, cómo está esa aorta, y ver que no haya ningún tipo de malformación, por decirlo de alguna manera. Eso lo vemos directamente, ¿eh? Le estamos viendo la cara al corazón. Posteriormente hacemos lo que es un electrocardiograma. Todo el mundo conoce, le ponen unas pegatinas aquí en el cuerpo, eso sale en un papel, y entonces vemos el trazado eléctrico de esa actividad eléctrica del corazón. Ahí, para que tengas una idea, hay muchísima patología eléctrica, por ejemplo el síndrome de Brugada, el síndrome de Cute largo, que nosotros ya podemos saber, nos está dando unas señales el electrocardiograma de que puede haber un problema congénito a nivel eléctrico. Posteriormente, aparte, pues bueno, tomamos la tensión arterial y luego pues se le hace una prueba de esfuerzo. Vamos a someter al corazón a un trabajo controlado, en el que podemos analizar cómo responde el corazón eléctricamente, cómo responde la tensión del corazón, cómo responde el intercambio gaseoso de oxígeno, porque es una prueba de alta definición con captación de oxígeno, y vemos dónde están los umbrales del deportista. Pues oye, tú puedes llegar hasta aquí, a partir de este momento pues el intercambio tuyo de oxígeno ya no es rentable, o necesitas más entrenamiento, o necesitas esto, o necesitas lo otro. Si se hace una valoración completa del paciente, tanto a nivel mecánico, como a nivel eléctrico, como a nivel de respuesta del corazón en el ejercicio físico. O sea que esas son las pruebas fundamentales sí. que se deben de realizar a los deportistas. ¿Por qué es importante el control, ahora hablamos de control médico en el deporte? Pues bueno, pues por lo que hemos dicho, independientemente de que puedan tener alteraciones que traen ya consigo de fábrica, por decirlo de alguna manera, y que nosotros diagnosticamos, también en el paciente, en el deportista que hace ejercicio y que está sometiendo al corazón a una carga intensa, es decir, de trabajo, pues bueno, hay que ver, hay que seguir, porque lógicamente el corazón es algo moldeable y puede ir degenerando, por ejemplo, en una incipiente hipertrofia o engrosamiento de las paredes cardíacas, y hay que ir de alguna manera siguiendo al deportista durante su carrera para evitar problemas cardiovasculares en el futuro. ¿Hay una especialización dentro de la cardiología para tratar a los deportistas? Sí. Sí, está la cardiología deportiva, lógicamente, que es una especialización dentro de la cardiología muy perfilada a todo lo que es el tema del deporte, el tema de deporte y cardiología. Pero eso, los propios clubs son los que se ponen en contacto. Claro, yo es que al tener niños que practican deporte, y también luego hablaremos de los mayores, quiero decir, los propios clubs son los que deben de llevar a los niños al cardiólogo especialista en deporte, o son los padres, o eso cómo funciona. Hombre, pues hoy en día no. Porque aquí en Benidorm, perdona, aquí en Benidorm es que hay muchísimos clubes deportivos y hay muchísimas disciplinas deportivas que se practican desde muy temprana edad. Entonces, pues me interesa saber. A ver, a nivel de instaurado, no ha instaurado un protocolo de que esto es otra de las cosas pues que tienen que cambiar, ¿no? Que no ha instaurado un protocolo si el propio club deportivo tiene que, esto pues generalmente lo hacen los padres, ¿no? Son los que llevan a sus hijos a un chequeo cardiológico, y los que son deportistas amateurs, adultos, pues bueno, yo les recomiendo, independientemente si están en un club deportivo o no, que se chequeen el corazón. Sí que es importante que tengan conciencia de la importancia de estos reconocimientos para lo que va a ser su vida deportiva, y sobre todo evitar problemas en un futuro. Los chequeos cardíacos estamos viendo que son importantísimos para prevenir una muerte súbita.
Claro, es decir, es lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Es decir, si tú tienes unos factores ya de riesgo, tanto a nivel de que puedas tener una cardiopatía no diagnosticada y nosotros la diagnosticamos, es decir, estamos, por decirlo de alguna manera, previniendo la aparición de un acontecimiento fatal. Es decir, todo lo que sea prevención, es decir, yo creo que hoy en día la cardiología tiene que ir encaminada a prevenir más que a curar. A ver si me entiendes. Yo creo que toda la medicina. Toda la medicina. Entonces, oiga, si usted hace deporte, si usted tiene antecedentes familiares, tanto es decir, de cardiopatía en su familia, lógicamente, si pasa un chequeo cardiológico, vamos a poder ajustar, vamos a poder afinar y vamos a poder prevenir el hecho de que usted no pueda desarrollar un acontecimiento fatal en un futuro si, por ejemplo, ya está padeciendo una cardiopatía que no era diagnosticada. Y si no la está padeciendo, pues le vamos a ir haciendo un seguimiento para que usted no las desarrolle en el futuro, o si tiene síntomas, que sepa reconocerlos y que acuda al cardiólogo para poder tratarlos. Por último, doctor, nos queda poco tiempo, pero Sí. me resisto a no preguntarse, porque yo que soy muy preguntona. Sí. A mí, cuando me aborda una duda, la pregunto, oye, y además, ¿qué mejor para contestármela que un cardiólogo, un profesional? Además, con la brillante trayectoria del doctor Luis López. Yo quiero centrar el tema en los jóvenes, porque ¿por qué se produce la muerte súbita en edades tan tempranas? Y ya no me refiero a solamente deportistas. Bueno, es una pregunta complicada. Vamos a ver, en gente joven, en muerte súbita cardiovascular, pues la inmensa mayoría de ellos es porque tiene una patología cardíaca no diagnosticada, que es lo que hemos dicho anteriormente. Este sería un grupo importante, ¿no?, que puedan estar padeciendo, que han padecido este tipo de enfermedad cardiovascular. Y luego, por otro lado, también en jóvenes estamos viendo muchas alteraciones cardiovasculares por el tema del abuso de drogas y el abuso de alcohol también. Y luego hay otros factores también predisponentes muy importantes, como la obesidad y la diabetes no diagnosticada. Entonces tenemos un combo, una combinación de, por un lado, lo que es patología cardíaca no diagnosticada o patología congénita, y por otro lado, estilo de vida, que también la juventud, pues desgraciadamente tenemos problemas de drogadicción, de obesidad, el sedentarismo también puede producir también, fue un factor cardiovascular importante en este grupo de pacientes. Nos quedan muy pocos minutos, Sí. solamente, ¿qué consejos breves les daría a nuestros telespectadores? Pues lo que he dicho en dos palabras muy importantes: que el corazón les da cantidad de vida al paciente, que el cerebro les da calidad de vida, y que tengan una educación, para la prevención cardiovascular. Esos 7 factores que hemos hablado antes, que el camino para hacerlo solo es muy complicado, que tienen que rodearse de gente, que tienen que rodearse de compañeros, de grupos, de ayuda para poder prevenir, para no tener que curar. Pues con estas palabras acabamos, yo creo, que esta interesante entrevista, porque el corazón es el motor que nos mueve a todos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Muchísimas gracias por Muchísimas haber estado gracias con por la nosotros invitación. en Cerca de Ti, por habernos ilustrado, por haber dado luz a esa especialidad tan importante en la sanidad y a ese órgano tan importante para todos nosotros. Y a todos ustedes, ya saben que tienen una cita en Cerca de Ti la próxima semana.